Bueno, pues buenos días. Reanudamos la sesión de hoy, del seminario de hoy, 11 de septiembre, del seminario que lleva por título Las mujeres ante la justicia, sujeto de derechos y objeto de protección. Y bueno, como ayer tuvimos unos pequeños problemas técnicos, pues hoy interviene en primer lugar a las 9 de la mañana la profesora Isabel Garrido Gómez. Isabel Garrido es catedrática de Filosofía del Derecho en la Universidad de Alcalá, dirige la Cátedra de Democracia y Derechos Humanos de la misma universidad y codirige el Máster Universitario de Protección Internacional de los Derechos Humanos. Pues yo agradezco a Isabel la gran colaboración durante muchísimos años, el trabajo riguroso que ha realizado y desde luego quiero poner, ya llevamos muchísimos proyectos conjuntos, pero desde luego sí quiero poner de relieve que hay muy pocas personas que hayan trabajado la teoría feminista desde el derecho y ella, sin embargo, lo ha hecho, se ha metido en ese terreno y desde luego tiene pues muy interesantes aportaciones, ¿no? Aparte que hay una asignatura transversal en la Universidad de Alcalá de Henares, es decir, que efectivamente pues hay una trayectoria muy importante en materia de derechos humanos e igualdad. Bueno, pues sin más dilaciones, Isabel, tienes la palabra. Bueno, Bueno, muchas gracias, Magdalena. perdonad. Sí. La charla que va a pronunciar lleva por título La perspectiva de género en la interpretación de las normas jurídicas. Isabel. Bueno, muchas gracias, Magdalena, por la invitación, por tus amables palabras, que la verdad, son bastante exageradas en algunos puntos, pero bueno, te lo agradezco y es verdad que íbamos colaborando durante mucho tiempo y la verdad que, siempre estoy encantada de hacer cosas conjuntas, ¿no? Porque sé que siempre que son de alta calidad y que son, pues además muy prácticas y muy importantes para la ciudadanía. Como dices, yo la intervención que voy ahora a pronunciar es sobre la perspectiva de género en el ámbito de la interpretación, ¿no? De las normas. Un poco el esquema que voy a seguir sería, primero, qué entendemos por interpretación de las normas jurídicas, luego veríamos qué es la perspectiva de género, veríamos cómo se corresponde esa interpretación con lo que es la perspectiva de género. Veríamos también cuál es su justificación desde el punto de vista doctrinal, someramente, porque no hay tiempo, y normativo, ¿no? En las normas jurídicas veríamos también un poco el tema de en la jurisprudencia dónde se centra toda esta cuestión, en qué ámbitos, en qué jurisdicciones, y luego, por último, nos centraríamos más a llegar a una serie de conclusiones, ¿no? Siguiendo un poco estas líneas, he dicho primero qué entendemos por interpretación. Pues la interpretación es, en general, no solo de perspectiva de género, la determinación del alcance y el sentido de las normas, ¿no? Las normas están ahí y las normas en la letra hay que determinar luego aplicarlas al caso concreto. Por lo tanto, entiendo que interpretación es una actividad absolutamente unida, vinculada a lo que es la aplicación de las normas jurídicas, ¿no? Es decir, en cualquier contexto, en el ámbito de los jueces, de cualquier operador jurídico, los abogados tendrán que interpretar las normas para defender a sus clientes, o es otra forma también de aplicarlas, o bien el fiscal, o sea, todos los operadores jurídicos tienen que realizar esta actividad. En esta cuestión querría decir qué es la perspectiva de género, para luego unir estas dos cuestiones. Perspectiva es una óptica para utilizar una visión determinada, ¿no? Podemos utilizar un abanico de opciones a la hora de interpretar, pero es una concreta. Y lo que tiene en cuenta es el género, es decir, entendido entonces con una diferenciación de lo que es el sexo, ¿no? Es decir, el sexo como algo natural o como algo biológico, y como una construcción cultural, social, económica, diríamos, el caso de lo que sería el género, ¿no? Entonces, la interpretación en relación con la perspectiva de género implica que no podrá
ser llevada a cabo esta actividad jurídica aplicada a las normas, no podrá ser llevada a cabo desde un punto de vista, diríamos que relativo a una deducción lógico-deductiva, silogística, ¿no? Sino que implica, diríamos, la existencia de una hermenéutica como arte de interpretar las normas jurídicas, ¿no? O sea, no es una operación matemática, va mucho más allá, ¿no? Tiene que tener en cuenta muchísimos aspectos y aspectos relativos, evidentemente, al género. En este sentido, bueno, pues tendríamos una idea, una línea importante que vendría traspasada precisamente por esa perspectiva de género, el artículo 3.1 del Código Civil. Ese artículo 3.1 nos da unas pautas que no son exhaustivas, evidentemente, sino que son ni imperativas, sino que son, diríamos, de una utilización más bien, diríamos que, perdón, más bien, diríamos eso, hermenéutica, ¿no? Aplicada según la regla de la sana crítica. En relación con esto, entonces, tendríamos que ver cuál es el sentido de las palabras, evidentemente, cuál es el contexto, cuáles son los antecedentes históricos y legislativos, tendríamos que ver cuál es la realidad social del tiempo en el que han de ser aplicadas las normas y cuál es su sentido, ¿no? Y su finalidad. Muy bien. Aparte, ya digo que habría otras. Pero en este sentido, diríamos, esta idea de la perspectiva de género viene a ser, diríamos, una obligación, un imperativo actual. Hemos pasado por varias épocas, 3 etapas. La primera etapa, que era más eso, la interpretación desde el punto de vista de una interpretación silogística, ¿no? de la norma, muy identificada con lo que es la igualdad formal, es decir, y muy identificada con lo que es el Estado liberal, ¿no? De derecho. Una segunda etapa, que es la cuestión de las acciones positivas y la discriminación positiva, y que está relacionada más con la visión de una igualdad efectiva y una igualdad real, pero teniendo en cuenta a la mujer. Y en estos momentos, diríamos, esa tercera etapa es la relativa a lo que es la perspectiva de género, es decir, en una relación intergéneros. Esto es lo que tiene que tener en cuenta el intérprete. ¿Quiere decir esto que esta tercera etapa, que implica esa interpretación desde la perspectiva de género, ha olvidado las exigencias de la igualdad formal, o bien ha olvidado la cuestión de las exigencias de la acción positiva propia de una eficacia, de una igualdad real y efectiva? No, simplemente, diríamos, es una nueva actividad y recrea las anteriores. O sea que, bueno, ¿en qué consistiría? ¿Qué aspectos tendría que tener en cuenta la interpretación desde la perspectiva de género? Tendría que tener en cuenta consideraciones de hecho, consideraciones fácticas, es decir, la mujer, ¿en qué situación se encuentra esa mujer en concreto? ¿Interviene una mujer en ese caso? Una cuestión importante. ¿Esa mujer está en una situación de vulnerabilidad o no lo está? Es decir, porque es importante, claro, ver si esa mujer, aparte de estar en una situación, por el hecho de ser mujer, de desventaja, además es migrante, o además es pobre, o sea, esto es importante también a la hora de esa interpretación, ¿no? Por otro lado, también sería muy importante ver en estas cuestiones fácticas si existen situaciones asimétricas de poder, ¿no? Entre el hombre y la mujer, si se han producido discriminaciones, si hay algún tipo de exclusión. Esto desde el punto de vista fáctico. Pero luego también desde el punto de vista normativo, el intérprete tiene que tener en cuenta todo esto. Y entonces ese tipo, diríamos, de valoración tiene que tener en cuenta mucho el tema de los principios y el tema de los valores. Cómo se engarzan en esa norma jurídica. Y luego veremos el porqué. O sea, la norma jurídica, pero más que la letra de la ley, también esos principios y esos valores en los cuales se apoya. Y luego, por otro lado, es muy importante también el tener en cuenta, diríamos, una justicia
de tipo restaurativa, más que, o sea, reparadora, restaurativa, más que meramente indemnizatoria, ¿no? Tendríamos que ver, para determinar esa interpretación y luego aplicar esa norma, tendremos que tener en cuenta también los perjuicios que se produciría si se aplica la norma literalmente, desde el punto de vista no meramente económico, no meramente jurídico, sino también moral. Es muy importante. O sea que tendríamos que tener esa visión integral de los efectos que produce un tipo de interpretación u otra. Es decir, más basada en lo que dice la letra de la norma, más basada en la finalidad, o sea, lo que dice ese artículo 3.1. Y esto es muy importante, lo que acabo de decir, porque es que la óptica de la perspectiva utilizada, de la perspectiva de género, no puede desvincularse de un enfoque de derechos humanos. Es fundamental. Es decir, el tema de la igualdad de la mujer, el tema de la no discriminación, el tema de la igualdad de oportunidades, no se puede desvincular de esa cuestión. Por lo tanto, también tendría que tener en cuenta aspectos o criterios que son aplicables para lo que es para esa interpretación propia de los derechos humanos, ¿no? No sé, pues también el contenido esencial de un derecho, el artículo 10.2 de la propia Constitución, es decir, el tema de la dignidad humana. Tendría que tener en cuenta lo previsto en el artículo 96.1, ¿no? También de la Constitución en relación con la interpretación de esas normas, cuando son normas de derechos fundamentales. O sea que se agranda, por tanto, esa perspectiva de género desde el enfoque de los derechos humanos. Otras cuestiones que serían importantes de tener en cuenta. Tendremos que tener en cuenta desde la interpretación de la perspectiva de género no solamente aspectos de la norma sustantiva, sino también procesal, dando una flexibilidad. Evidentemente, flexibilidad no significa que se pueda hacer lo que se quiera, ¿no? Pero una flexibilidad adaptada a estas circunstancias fácticas y a este tipo de normas, a estos tipos de principios, a este tipo de valores, ¿no? Podríamos decir. Por otro lado, también sería muy importante, diríamos, visibilizar, ¿no? Visibilizar claramente la interpretación, esa problematización concreta que se está viviendo. Habría que deconstruir la norma con respecto a estos aspectos y luego, diríamos, rechazar evidentemente los métodos que se suelen utilizar desde un punto de vista tradicional, ¿no? O sea que deconstruimos, rechazamos ciertos métodos que son propios diríamos, de un Estado liberal de derecho y propio de la igualdad formal, de esa primera etapa que hemos dicho, y volvemos otra vez a construir mediante la herramienta de la interpretación de las normas jurídicas que acabo de decir. Yo diría también, bueno, que es importante entonces, esto que acabo de decir, ¿tiene alguna justificación? Es la siguiente cuestión, ¿no?, que nos tenemos que tratar. Es decir, o es una invención, que decir, una cuestión que, bueno, opiniones, no, evidentemente tiene una justificación doctrinal y tiene una justificación normativa. Doctrinal, pues es muy importante el ver todos los movimientos feministas, pero yo diría, sobre todo, pondría, para que no nos llegue el tiempo, pondría, diríamos, en valor, diríamos, la actividad de lo que es el mundo del feminismo anglosajón, ¿no? Son los que pusieron realmente, las mujeres en evidencia. Vemos que el derecho no es neutral, las normas jurídicas no son neutrales, por mucho que parezcan, tienen una apariencia de objetividad, tienen una apariencia, diríamos, de propiamente una neutralidad. No son, ni están a favor del hombre ni están a favor de la mujer. Pero claro, lo que dice es que evidentemente estas normas jurídicas son normas que sí que son hechas por los hombres, están desde la visión, construidas desde la visión de los hombres. Por lo tanto, lo que están, diríamos, es consagrando estereotipos, es consagrando sociales, es consagrando pues
una visión concreta que es masculina y que deja aparte a la mujer, ¿no? Entonces, esto creo que es importante, tanto, diríamos, desde el punto de vista de lo que es la jurisprudencia feminista más defendida en el Reino Unido, como desde el punto de vista de los estudios críticos de derecho de Estados Unidos, ¿no? Sobre todo estos últimos, ¿no? Son los que más se dedicaron. El otro tiene más una versión sociológica, y esta corriente tiene una visión, diríamos, más desde el punto de vista, diríamos que jurídico, ¿no? Aplicado en el estudio, digamos, de lo que es las normas de ese método, etcétera, ¿vale? Pero esto es desde el punto de vista doctrinal, esa justificación de por qué se debe hacer esa interpretación así, ¿no? Esa determinación del alcance y sentido de las normas que supere esa literalidad, ese contenido literal de las palabras. Desde el punto de vista normativo tenemos una total obligación, porque esto se desprende desde el ámbito universal, en el ámbito de las normas del derecho internacional y en el derecho español, ¿no? Me imagino que ayer, a lo mejor, ¿no? Decir solamente citar esas normas, ¿no? Por ejemplo, radica fundamental la Convención Internacional sobre la eliminación de todo tipo de discriminación en relación con la mujer, del año 79, es fundamental. Esa visión, yo creo, inicial. Por otro lado, tenemos el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer, los pactos internacionales de los derechos civiles y políticos y de los DESC, de los derechos económicos, sociales y culturales. Y, por ejemplo, en el ámbito de la Unión Europea es fundamental los tratados, tanto de Lisboa, anteriormente de Ámsterdam, como los tratados de Lisboa. Sobre todo al hablar, diríamos, de una transversalidad, que es fundamental desde este punto de vista, porque se plantea, diríamos, una obligación desde el punto de vista de lo que es la universalidad objetiva y subjetiva. Es decir, desde el punto de vista subjetivo, porque esa interpretación y esa aplicación es obligada para todos los operadores jurídicos, es decir, para el legislador, para el juez, para el ejecutivo, pero luego para todos los poderes públicos. Pero luego, desde el punto de vista, diríamos, de lo que es el aspecto objetivo, también sería muy importante, porque sería para todos los pasos de la norma, entre los cuales todas las actividades que se hagan con la norma, en virtud de los cuales se encuentra una de ellas, la interpretación. Desde otro punto de vista, diríamos que también para todas las políticas públicas y en todos los aspectos. Entonces, aquí la cuestión de la transversalidad, la interpretación es un elemento fundamental, entre otros muchos. Interpretación evidentemente, desde la perspectiva del género. Por otro lado, vamos a ver también, bueno, pues todas las conferencias, por ejemplo, bueno, desde México, Copenhague, Nairobi, Pekín, etcétera, la plataforma de acción, la creación de ONU Mujeres, o sea, todo está en defensa de esta situación. Pero las normas que acabo de decir son normas también que son de obligado cumplimiento, es decir, no es por tanto, eso quiero que quede claro, una elucubración o una cuestión de una serie de personas, opiniones, no, es verdad, está basado en doctrinas muy firmes, doctrinas, diríamos, muy importantes, pero luego también, diríamos, en normas jurídicas. En el caso de España, ya hablé antes del artículo 96.1, hablé también del artículo 10.2 de la propia Constitución. El artículo 14 de la Constitución nos habla que todos somos iguales ante la ley, no puede haber discriminación por una serie de razones, entre una de las cuales se habla del sexo. También, pero evidentemente, la ley de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, importantísima, porque introduce esta perspectiva de género como un elemento informador, ¿no?, del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, es un elemento informador a la hora de la propia interpretación. Por otro lado,
aparte de esta ley, la ley de 2004 de medidas integrales contra la violencia de género. Diríamos que son pues las más importantes. El Estatuto Penal de la Protección de la Víctima podría ser, bueno, vamos a ver entonces que en los casos, esto se ve claramente en una serie de cuestiones entre las cuales se ha producido una mayor vulnerabilidad de las mujeres. Creo que como han hablado en el derecho civil, ¿no?, en el penal, en muchísimas ramas, pero solamente decir eso, en qué campos, en qué jurisdicciones y en qué esferas podría ser más importante, diríamos, esta idea de la interpretación desde la perspectiva de género. Tenemos todo el tema, evidentemente, del derecho de familia. El derecho de familia, ¿por qué razón? Pues en el tema pues de la guardia y custodia, determinación del domicilio de los menores, etc. En el tema de familia, evidentemente, la mujer, diríamos, una de sus principales causas de discriminación y de situación, se habla de subordinación, está en una concepción, diríamos, de la familia en la cual la mujer pues sufre más los estereotipos, ¿no?, de género. Es decir, es que la mujer es la que está pues cuidando de la familia, es la que está cuidando de su propia de la administración de la casa, y el hombre es el que vive en, diríamos, el ámbito profesional, ¿no? Cada vez esto, pues se va cambiando, pero con grandes problemas, ¿no?, a la hora, diremos, de hacer efectiva la corresponsabilidad. O sea, el derecho a familia fundamental. Otra cuestión que me parece importante, todos los temas económicos que están vinculados, por ejemplo, al matrimonio, ¿no?, lo que es la pensión compensatoria, por ejemplo. Hay que tener en cuenta una interpretación desde la perspectiva del género, porque, claro, a veces a la mujer, por ejemplo, pues se le puede quedar menos cantidad de una pensión más pequeña, ¿no? Entonces, esa pensión más pequeña, evidentemente, se puede, a la hora de su jubilación, se puede deber a que, claro, ha habido una época en la cual no ha trabajado. O sea, pues todas esas cuestiones hay que ponerlo y hay que compensar, ¿no?, a la mujer. Por otra parte, tenemos que la liquidación de la sociedad legal de gananciales podría ser otra cuestión, el ámbito laboral. El ámbito laboral es otra. Todos los problemas que se plantean desde este punto de vista han de estar, diríamos, siempre, por lo tanto, atravesados por ese tipo, ¿no?, de... Isabel, perdona, sí, 5 minutos, es que tengo que utilizar este procedimiento. Si no, es terminar estas y las conclusiones. O sea, ese ámbito laboral, ese acceso al trabajo, esa promoción, por ejemplo, al trabajo, ¿no?, el hacer compatible también esa vida profesional con la vida laboral y la vida personal. Los derechos sociales y reproductivos también es otro campo en los cuales habría que ver esa interpretación desde la perspectiva de género. Por ejemplo, la obligación de algunas empresas o centros de trabajo para hacerse un test, por ejemplo, de embarazo, ¿no?, de si está embarazado o embarazada o no la persona. El tema ahora mismo tan tratado de la violencia obstétrica. Pues esa interpretación, esa aplicación no literal de las palabras es fundamental. Pues el tema, sí, fundamental, el derecho penal, evidentemente, todo el tema de la agresión, del acoso, coacciones, etcétera, y de la actuación, pues a la hora de dar un testimonio la víctima, y muchas veces la falta de credibilidad que se le da. Esto ya entraría dentro del aspecto fáctico, ¿no? Los puntos de encuentro, etcétera, ¿no? El tema del agravante, ¿no?, también es muy importante en el ámbito del derecho penal, por esta razón, ¿no?, porque haya una acción, ¿no?, por discriminación de sexo, etcétera. Es muy difícil muchas veces hacer esa prueba, por lo tanto, por eso decía que es importante hacer esa interpretación también en el ámbito procesal, no solamente en el ámbito de las normas sustantivas.
Y por último ya llegamos a las pequeñas conclusiones, ¿no? Porque es la hora. Primero, yo creo que hay que tener muy en cuenta entonces la óptica que he dicho en un principio de los derechos humanos. Ligar la perspectiva de género, pero con ese enfoque de los derechos humanos, en concreto de los derechos de la mujer. Por otra parte, la necesaria formación de las personas que llevan a cabo esa interpretación. Y esa interpretación desde el punto de vista de la valoración de los hechos que intervienen, como de las propias normas, ya digo, procesales y normas de carácter sustantivo. Y por otra parte, creo que es muy importante hablar también de que no puede ser un intérprete del derecho también que lleve a cabo, por esto hay que tener también en cuenta que se tiene que guardar un equilibrio. Es decir, no podemos defender una interpretación de las normas jurídicas basada en la perspectiva de género que utilice, por ejemplo, el uso alternativo del derecho, que nos lleve a hablar de operadores jurídicos, o sea, de un juez, por ejemplo, que interpreta, pero desde un punto de vista como si fuera un legislador. Es decir, evidentemente tiene que guardarse un equilibrio y tiene que actuarse dentro de un marco propio del Estado de Derecho. Ahora, este marco es muy amplio, quiero decir que también, porque estamos hablando de principios, estamos hablando de valores, estamos hablando... Entonces, yo creo que si nos quedamos con estas tres ideas, el enfoque de derechos humanos, la necesaria formación y esto último que acabo de decir, es decir, por eso es muy importante también que esa interpretación desde la perspectiva de género, en la medida de lo posible, también la incluya el propio legislador, porque nos está, desde luego, quitando a veces problemas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo, por mi parte, esto es lo que quería decir desde esta visión de un enfoque general, ¿no? Pues ha sido excelente, Isabel, de verdad, y además, Bueno, no, pues gracias. mira, concuerda 100% con las intervenciones de anteriores, sobre todo de la magistrada Carmen Delgado y en parte con la interpretación también que yo proponía del derecho administrativo. Así que, pues mira, me alegro muchísimo que bueno, pues que discurramos, que nuestras investigaciones pues discurran en el mismo sentido. Bueno, pues muchísimas gracias, Isabel, por tu intervención. Vale. Gracias a ti. Y seguimos trabajando. Muy bien. Adiós. Adiós.